No se puede tapar el sol con un dedo y tampoco querer tapar una vista hacia el interior de la casa con un género. Una solución parche que la verdad que no resiste. Por eso hoy día queremos hacer un cierre bien hecho con paneles de caña, fácil y rápido para que ustedes lo puedan hacer en su casa. ¡A trabajar! Vamos a ocupar 4 paneles de caña que miden 90 centímetros de ancho por 180 de alto. Los vamos a colgar con unos rieles para puertas correderas para poder generar distintos tipos de apertura y de cierre de los paneles. El espacio que tenemos que cubrir mide 3,50 metros. Estos son los rieles que miden 2 metros. Vamos a ocupar 2 de estos y 2 que cortamos a 150 centímetros. Después los vamos a fijar a esta viga, 2 adelante y 2 atrás, para después colgar las puertas y poder moverlas sin problema. Los rieles vienen con los agujeros para atornillarlos. Lo hacemos con un taladro inalámbrico Uberman y un tornillo roscalata de 1 1/4 pulgada que viene incluido con la corredera. Ponemos primero los 2 de 2 metros, uno para un extremo y el otro en el contrario, para que la unión quede traslapada. Cada panel va a ocupar 2 de estos carros y los vamos a instalar ahora por una sencilla razón. Si nosotros ponemos la parte que falta del riel, como está encerrado entre muros, no vamos a tener esta abertura para poder instalarlos. Para poder ajustar el riel a la medida que tenemos acá, obviamente tenemos que cortar. Eso súper fácil, con una sierra a mano o un esmeril angular. En cada panel vamos a poner en la parte superior 2 de estas placas a 15 centímetros desde los bordes. Después que la tengamos atornillada, simplemente agarramos cada panel y lo colgamos desde los carros. Estos carros dejarán al panel colgado y deslizable dentro del riel. Para eso pasamos el perno por la apertura de la placa y ajustamos con la tuerca. Vamos a poner 2 paneles por cada riel para que puedan poner todos a un lado, todos al otro, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, como ustedes quieran. O correrlos todos para el lado izquierdo o derecho para que nos quede una zona de tránsito más amplia. O abrirlos en pares para que quede un centro bien marcado. ¿Han visto lo buena que está la app de Soymac? Aquí puedes vitrinear, ver los precios, ver stock de productos. Y si estás en la tienda, simplemente escaneas y puedes pagar desde tu celular. Se pasó. ¿Qué les parece esta excelente solución que se puede aplicar en diversos espacios? Por ejemplo, para dividir un patio, para cerrar un pasillo, como puerta de una logia, en fin. La verdad es que estos paneles de caña nos ofrecen múltiples alternativas. ¿Se te ocurre a ti dónde ponerlos en tu casa? Suscríbete al canal de Soymac en YouTube y coméntanos si necesitas un cierre como este en tu casa. Nos vemos, chao, chao. Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.